Buenas noches, mi nombre es Ley Alexandra Vaquiro Torres, soy estudiante de séptimo grado de Contaduría Pública. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de revisoría fiscal. Entonces, la revisoría fiscal es uno de los instrumentos a través del cual se ejerce la inspección y la vigilancia de las empresas en Colombia. Ella vela por el cumplimiento de las leyes, de los estatutos sociales y de las decisiones de los órganos de administración, ya sea pues la junta de accionistas o la asamblea de propietarios, y pues da fe pública de esto al respecto. Para ello, pues entonces se tiene un perfil que se llama el del revisor fiscal. Entonces, el revisor fiscal, según el Código de Comercio, puede emitir dos tipos de informe: dictámenes e informes, ambos dirigidos pues a la asamblea de accionistas o junta de socios. Aunque en ocasiones pues sea un tipo de informes especiales, que es cuando se presentan irregularidades en la compañía. Entonces, funciones del revisor fiscal. Estas están estipuladas en el Código de Comercio en el artículo 7 y son 10 ítems. Entonces, la primera es cerciorarse de las operaciones que se celebren y que ellas se ajusten a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Da una respuesta oportuna y por escrito a la asamblea o junta de socios o junta directiva, o en su caso al gerente, según sea el caso que se maneje en la entidad, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo del negocio de esta. Vela porque se lleve regularmente la contabilidad de las sociedades y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios o de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo instrucciones necesarias para tales fines. Inspeccionar arduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o cualquier otro título. Autoriza con su firma cualquier balance que se haga en la entidad. De ahí parte que él revise tanto esta información. Convoca a la asamblea o a la junta o a la persona que esté encargada del tema en la entidad cuando él vea que es necesario, cuando observe irregularidades. Cumple con las atribuciones que señalan las leyes o los estatutos, siendo compatibles con las anteriores, y encomienda a la asamblea o junta de socios cuando ve que este proceso no se está llevando a cabo, y reporta a la unidad de información y análisis financiero las operaciones catalogadas como sospechosas. Otras funciones del revisor fiscal son denunciar la corrupción. Esto pues con partida de la Ley 43 de 1990. Dictamina los estados financieros de la entidad, o sea, los revisa todos por completo. Valora y emite su opinión de los estados financieros, esto es pues como su función principal, y firma las declaraciones tributarias. Tipos de informes que emite el revisor fiscal, pues ya como lo habíamos mencionado, los dictámenes, los informes especiales en casos que se requiera, que son los que para él son de procedencia dudosa. Para ello, ellos se basan en el artículo 208 para hacer este tipo de informes. Entonces, el revisor fiscal da o expresa su punto de vista, dependiendo de esto. Se ha obtenido la información necesaria para cumplir sus funciones, si en curso de la revisión se han seguido procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría en las cuentas, si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable pues generalmente usada, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones que se toman en las reuniones con la asamblea o la junta directiva. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros, es decir, que la información sea fidedigna y verificable,
y si en su opinión el primero presenta forma irregular, pues decirlo, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. La respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado y el segundo lugar refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo y las reservas con salvedades que tenga la fidelidad de los estados financieros. En el artículo 209, el contenido del informe del revisor fiscal presentado a la Asamblea debe ir así. El informe del revisor fiscal debe expresar si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea o Junta de Socios, si la correspondencia a los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registros de acciones en su caso se llevan a conservar debidamente y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que tengan poder sobre la compañía. Lo que ya habíamos mencionado, estos informes se emiten a la asamblea de accionistas o junta de socios u otros terceros que estén interesados. Otros terceros son los siguientes. Informes que se emiten, informes con destino a autoridades tributarias, dictámenes sobre los estados financieros, informes anuales a la asamblea o junta de accionistas, informes sobre irregularidades o deficiencias en el control interno, pues cuando la contabilidad se lleva mal, cuando él ve algo sospechoso y de una vez lo informa. Informes a organismos de control, como son la DIAN y demás. Informes sobre operaciones catalogadas como sospechosas. Informes o actos de corrupción que él pueda observar dentro del ejercicio. ¿Cuáles son los informes obligatorios que debe presentar el revisor fiscal? O sea, pues como los más usuales y los que están dentro de su criterio profesional. Entonces, está el informe o dictamen, que en él se emite una información, una opinión sobre los estados financieros, el cumplimiento de leyes establecidas y cumplimiento de los aspectos legales. O también puede emitir memorandos de recomendación, donde él ve que nos está dando un buen cumplimiento legal, donde evalúa las cifras tanto preliminares como las finales y donde evalúa el manejo que se está dando en la NIA 365, que es donde la que nos rige la comunicación de toda esta información a la asamblea o junta de socios. Entonces, el dictamen de los estados financieros. El dictamen de los estados financieros se realiza bajo un documento en el que el revisor fiscal brinda su opinión sobre los hallazgos encontrados. Respecto al analizado, todo esto bajo las leyes y las normas que rigen la contabilidad en Colombia y que del mismo modo la empresa debe acoger. Opiniones que brinda el revisor fiscal. De acuerdo a la NIA 330, se debe tener consideración si se ha recolectado información sustancial y de buen calibre para ser auditada. Es decir, no se puede coger solo un poquito, sino todas las operaciones y todo lo que se haya manejado dentro del periodo. Del mismo modo, la NIA 450 nos brinda los aspectos que se deben tener en cuenta en el momento que se va a auditar la información. Para el mismo modo, pues verificar, hacer correcciones, verificar si ya se hicieron incorrecciones y demás. Entonces, a continuación les voy a hablar un poco sobre los tipos de opinión que puede brindar el revisor fiscal. Entonces, opinión limpia o favorable. El revisor fiscal emite esta opinión cuando concluye que los estados financieros fueron preparados, que toda la información pues es verídica en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco normativo, es decir, pues que va con todo lo de la ley, por decirlo así, y que la entidad lo está aplicando. Opinión sobre salvedades. Esta opinión la emite el revisor cuando obtiene evidencia que existen incorrecciones materiales no generalizadas en los estados financieros o bien cuando no pueda obtener evidencia, pero considere que
en el caso que existan incorrecciones serían materiales y no generalizadas. Por lo contrario a lo anterior está la denegación o abstención de opinión. ¿Qué quiere decir? Este tipo de dictamen se emite cuando el revisor fiscal no puede formarse una opinión sobre los estados financieros, es decir, él no está seguro que lo que se esté plasmando en la información que le está dando es verdad, pese a que ha obtenido pues evidencia de auditoría adecuada y suficiente. O sea, él, por más que pidió, pues le dieron eso y él solo tiene esa información para hacerlo. Además, debe emitir una abstención o opinión cuando el revisor no tiene evidencia suficiente o adecuada y considera que debe existir incorrecciones, o sea, es decir, la información está mal. Estas serían materiales y generalizadas. Entonces, para mí el revisor fiscal debe ser una persona con mucha ética profesional y con muchos valores, ya que todas las entidades le están entregando a él y están confiando en su empresa y que todo la parte contable y la parte administrativa del manejo de dineros están bien. Entonces, el dueño de empresa entrega esta información a ese perfil confiando en que pues las cosas van a estar bien. Entonces lo más práctico es que, y lo que más espera el dueño de empresa, es que esta persona sea una persona correcta, llena de valores y con mucha ética profesional. Entonces para mí es un tema bien importante del cual quería hablarles. Espero pues que haya sido una buena información suministrada y gracias por la atención.